Bien, buen día para todos y todas. Estamos dando inicio a la clase de Clínica Psicológica Adultos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Entonces, muy bien. Vamos a retomar el tema del semblante eh, en esta clase, un tema muy importante que tiene su complejidad y que nos va a permitir abordar luego la clínica propiamente del parletre. Entonces, eh, vamos viendo este texto, que página 148 del Cuerpo en Lacan. eh, para quien quiera ver los textos que sostienen toda esta postura, no tiene más que ir a la bibliografía que está señalada en cada uno de los párrafos y citas, de manera para estar al tanto de los textos, en especial de Freud y Lacan, que sostienen esta categoría denominada semblante. Y vamos leyendo, página 148. Tal como adelantamos, la cuestión convoca el abordaje del semblante, una nodal categoría propuesta por Lacan tras la elaboración de sus cuatro discursos durante el reverso del psicoanálisis y desarrollado un año después en su seminario, no por nada titulado De un discurso que no fuera del semblante. Se trata de una noción cuya complejidad nos permitirá entrever la concepción del cuerpo que Lacan desplegará en los últimos tramos de su enseñanza. Y en realidad no solo eso, la cuestión del semblante es de una preciosa utilidad en estos momentos donde la experiencia del ser hablante se inunda con la denominada mal llamada realidad virtual, que en realidad es realidad online. Todo lo imaginario parece fagocitarse, tragarse, eh,
al, a lo simbólico. ¿Eh? Entonces, quedamos reducidos a lo que aparece en la pantalla, el registro narrativo de, de la dimensión simbólica se empobrece y pasamos a ser meras imágenes. Bien, para quien le interese el tema, puede leer el texto de Bioy Casares, el escritor Bioy Casares, que ahora me olvidé el nombre de la novela, pero después seguramente que me acuerdo, es una de las más famosas de Bioy Casares. Y trata de una isla donde solo hay imágenes que repiten permanentemente lo mismo. ¿Eh? Es una anticipación muy lúcida de alguna manera de lo que estamos viviendo en estos momentos, donde no sabemos si somos los que estamos en la pantalla o los que estamos efectivamente con el cuerpo de carne y hueso sosteniendo esta ficción, que, que más que ficción es una inagotable cadena de repeticiones. Bueno, por lo pronto, la confluencia más arriba entre lo virtual y lo real que presta la imagen del otro no deja de producir consecuencias tras el giro efectuado en el texto de radiofonía, en que el registro simbólico se incorpora con la consecuente equiparación de los tres registros y el retiro del gran otro a cuarteles de invierno. Lo simbólico se incorpora, esto ya estaba en Freud, lo hemos visto en algún momento en el texto de psicología para neurólogos, en el pasaje sobre el complejo del prójimo, que está en la página 376 y 377, cuando dice que el prójimo es una noticia en el cuerpo propio. Eh, Vaya como contraejemplo la experiencia del sujeto esquizofrénico cuyo desmembramiento del cuerpo en virtud de la dimensión real que en esta estructura adquiere lo simbólico, le priva de la consistencia que brinda un semblante en tanto articulación simbólico-imaginaria al servicio de preservar al sujeto del otro gozador, ¿no? Ya dijimos que por ejemplo, para un sujeto esquizofrénico, la mirada del otro puede experimentar que lo atraviesa, que está atravesado, que le miran los órganos, los pulmones, el estómago. Esto es la experiencia de la esquizofrenia. Ahora bien, nos interesa dejar sentado que nuestra consideración sobre lo virtual y lo real que desemboca en la categoría del semblante no pretende conformarse en modelo ni constituirse como única vía de acceso a esta compleja noción, pero dado que en nuestro previo relevamiento hemos constatado la mención de meteoros, tales como el arco iris que Lacan formula en la experiencia del ramillete invertido y en este seminario titulado de un discurso que no fuera del semblante, nos pareció oportuno servirnos de esta mixtura entre virtual y real para dar cuenta de aquello que por estar en la naturaleza bien puede asimilarse a un simulacro o una apariencia del cual se nutre el discurso para incidir en lo real. No por nada Lacan ubica al analista en el lugar del semblante. Este diálogo entre real y lo virtual, eh, como bien dice acá el texto, está en la experiencia del ramillete invertido y allí vamos a ir luego de leer este párrafo. La experiencia del ramillete invertido está en el seminario 1. Y de hecho, Gabriel Lombardi señala que los semblantes son del orden de una virtualidad.
Aquí nos sirve nuevamente el ejemplo del sujeto esquizofrénico, el sujeto, por ejemplo, el sujeto catatónico, que es, podríamos decir, un sujeto que en sus peores momentos está escindido de su dimensión virtual. Es que el cuerpo que habla se conforma a partir de componentes virtuales, es decir, lo que está en potencia, eso que tal como refiere Santo Tomás, resulta algo que sin ser real produce el mismo efecto que si lo fuera. Por favor, anoten esto, porque esto es una pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué dice Santo Tomás sobre lo virtual? El cuerpo que habla se conforma a partir de componentes virtuales, lo que está en potencia. Eso que tal como refiere Santo Tomás resulta algo que sin ser real produce el mismo efecto que si lo fuera. De hecho, se comprueba cuando un sujeto está muy deprimido y sin que fuese esquizofrénico, eh, que pareciera que carece de vitalidad, que pareciera que es eh, una mera acumulación de huesos y carne, y que incluso produce angustia a quien lo observa o con quien está dialogando. ¿Eh? ¿Esto qué es? Porque el semblante se está empobreciendo y entonces ese sujeto, eh, de alguna manera, el cuerpo de ese sujeto se está acercando meramente a la dimensión real. Está perdiendo todo lo que es la dimensión virtual. No por nada, en su seminario 1, Lacan desafiaba a su auditorio cuando decía: cuando ustedes ven un arco iris, ven algo totalmente subjetivo. Sin embargo, gracias a una cámara fotográfica pueden registrarlo objetivamente. ¿Qué es entonces? Ya no sabemos muy bien, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra lo subjetivo y dónde se encuentra lo objetivo? De allí que en nuestra práctica, el cristal de lo objetivo está seriamente objetado si no lo traducimos, si no lo filtramos a partir de este diálogo entre lo virtual, que es lo virtual es un componente simbólico imaginario, el semblante, y eh, lo real. Recuerden ustedes que para nosotros lo real es aquello que es inaccesible al- a la tramitación simbólica. A lo sumo se puede cernir lo real, pero no podemos eliminarlo, ni disolverlo, eh, ni atravesarlo. Se puede cernir, bordear, se puede cambiar de posición respecto de un real, pero no se puede eliminar. Lo real es sin ley y hay que ver cómo un sujeto se ubica frente a ese sin ley. Eh, de alguna manera, la contingencia, podríamos decir que es un real, es decir, la vida somos sujetos de la contingencia. La vida nos arroja a situaciones absolutamente inesperadas, insólitas, desconcertantes. ¿Eh? Esta es nuestra condición existencial. De hecho, tras varios años de enseñanza, Lacan dirá que los semblantes están en la naturaleza. Por eso, un cuerpo que habla también. Todo lo que es discurso solo puede presentarse como semblante y nada se construye allí sino sobre la base de lo que se llama significante,
para luego referirse a su título de un discurso que no fuera del semblante y precisar que la frase del semblante no se agota con la referencia discurso. El semblante en el cual el discurso es idéntico a sí mismo, su nivel del término semblante, es el semblante en la naturaleza. Eh, Esto es un pasaje complejo porque uno diría, entonces aquí Lacan está diciendo que la naturaleza está en el orden de lo real. No, 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 no. La naturaleza que nosotros vemos, apreciamos y muchas veces tanto amamos eh, o tanto nos impacta, no, no está en lo real, ya es un semblante que nosotros construimos a partir, por ejemplo, de nuestra mirada. Y ustedes recuerdan que habíamos comentado que Lacan precisa, por ejemplo, en el texto homenaje a Maurice Merleau-Ponty, que el ojo está hecho para no ver nada. Es decir, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros vemos está tergiversado, atravesado eh, por eh, por el lenguaje. ¿Eh? Habíamos dicho que el espejo creemos que nos devuelve nuestra imagen, pero esa imagen ya está totalmente condicionada por el lenguaje. El ejemplo del sujeto anoréxico es contundente. El espejo le devuelve una persona gorda o gordo y resulta que el sujeto anoréxico ve allí mejor dicho, exactamente, el espejo le devuelve al sujeto anoréxico una imagen de una persona gorda, cuando uno no puede menos que desconcertarse frente a la imagen presencial de esa persona, que no es más que un cúmulo de huesos, pero el sujeto anoréxico ve un gordo. Este es el mejor ejemplo de cómo el ojo está hecho para no ver nada. Al respecto, Miller aclara la frase esta de la naturaleza: hay semblante en la naturaleza, que hay semblante en la naturaleza no implica que haya real. Realidad toda la que se quiera, pero no real. El uso idiosincrásico que hace Lacan del término real, y que sin duda se extendió, implica por el contrario que no hay real en la naturaleza, que éste se presenta en ella cuando los semblantes se ordenan, se coordinan de modo tal que llegan a prescribir lo imposible. Es decir, vemos un hermoso eh, cadena montañosa, con una cascada, con árboles, qué bello que es todo esto, esto es eterno, esto jamás podría modificarse y de pronto todo se empieza a caer porque hay un terremoto. Entonces el terremoto es lo real. El paisaje y esa naturaleza que estamos viendo es del orden de lo virtual. Por eso digo de la naturaleza de los semblantes, cuando se introduce la dimensión de lo imposible y con ella lo real, hay estructura y ya no naturaleza. Lo real es del orden de lo imposible. ¿Eh? Y este es un punto importante porque hay algo en el síntoma que es del orden de lo imposible. La cara real del síntoma no se puede borrar. Es más, un sujeto se constituye a partir del síntoma devenido del trauma, eh, del, producido por la incorporación del lenguaje. Lo que sí se puede hacer la operación analítica es vaciar de goce al síntoma. Cuando se introduce la dimensión de lo imposible y con ella lo real, hay estructura y ya no naturaleza. Según lo utiliza Lacan, lo real aparece como consecuencia
de lo imposible. Esto está en el texto de Jacques Miller de La naturaleza de los semblantes y la referencia está puesta allí. Para más datos, en su seminario 18 de un discurso que no fuera del semblante, Lacan deja en claro esta perspectiva cuando señala una cosa: por qué nosotros le damos tanta importancia al concepto del semblante eh, y sobre todo en la cuestión clínica? Porque el analista está en el lugar del semblante, ¿eh? El analista está en el lugar del semblante. El analista adopta distintos semblantes según la marcha de un tratamiento. Puede funcionar como un gran otro, a veces que le presta significantes a un sujeto para que el sujeto pueda continuar con su discurso o con su asociación. Son los momentos en que, por ejemplo, el analista dice, eh, sí, algo padeciente, eso, padeciente, y le permite seguir hablando. ¿Eh? Este es el momento donde el analista ocupa el lugar del gran otro. También en algunas interpretaciones que se guían por el desciframiento fálico y que permiten desanudar parálisis en el trabajo psíquico de un sujeto para que el análisis progrese. Pero el otro semblante típico que utiliza el analista es el del objeto A. En el objeto A, el analista se ubica como objeto causa, como un vacío. Es una posición que llama a la abstinencia, no solo por los silencios, sino porque el analista elude eh, responder a las demandas eh, del sujeto y de alguna manera le devuelve las preguntas o las demandas que el analizante le hace al analista para que el que interprete sea el propio paciente. La frase típica es: ¿y a usted qué le parece? Eh, y por ahí cortar la sesión allí mismo y alguien que se queda pensando. Hace poquitos días un, eh, una, una paciente, una mujer de cerca de 50 años con un hijo adolescente, eh, preocupada porque el hijo no sale, no tiene amigos, pero no sale, está mucho tiempo en la casa, sigue hablando del hijo, sigue hablando del hijo. En un momento dado eh, le, le digo: ¿y vos salís? Bueno, no, la verdad que no salgo mucho. Ajá, igual que tu hijo. Es decir, una persona que en vez de hablar de sí misma, utilizaba al hijo y su preocupación por el hijo para no hacerse cargo de sí misma. Obviamente que esa preocupación por el hijo hacía que el chico se quedara con ella charlando. Es decir, que ella de alguna manera, y no estoy diciendo que fuera una actitud vil o canalla, pero allí había una actitud neurótica que encerraba al hijo o colaboraba, era cómplice del encierro del hijo para no darse cuenta de que ella misma estaba encerrada. ¿Está claro esto? Allí el analista simplemente interviene para que el sujeto piense, ¿sí?
para que el sujeto piense. Bien, seguimos. Para más datos, en su seminario 18 de un discurso que no fuera del semblante, Lacan deja en claro esta perspectiva cuando señala: Descartes escribió un tratado sobre los meteoros. El paso decisivo, uno de los pasos decisivos, concierne a la teoría del arco iris. Y cuando hablo de un meteoro, hablo de algo que se define por estar calificado como tal, como un semblante. Aún entre la gente más primitiva, nunca nadie creyó que el arco iris fuera algo que estaba allí curvado y trazado. Bueno, los meteoros son un claro ejemplo de esto que llama Lacan, lo que los semblantes están en la naturaleza. Para luego precisar con un ejemplo paradigmático la emergencia que lo simbólico imprime en la naturaleza. El meteoro más característico, más original, ese que sin duda se liga a la estructura misma de lo que es discurso, es el trueno. Si terminé mi discurso de Roma, función y campo de la palabra es esto. Recordando el trueno, no fue en absoluto por capricho. No hay nombre del Padre que se sostenga sin el trueno. Esto es la intuición propia de Lacan respecto eh, de la instalación de lugares en el discurso decisivos que hacen nudo, con los que el ser hablante tuvo que enfrentarse desde un primer momento. Por ejemplo, un trueno. eh, y un trueno a un cuerpo hablante le produce terror, le produce respeto, hay todo tipo de interpretaciones, los dioses están enojados, esto es una señal de que va a haber guerra, de que hay algo mal, eh, es la, el semblante más originario, y que remite a esa intervención del padre, sobre todo de un padre privador, de un padre enojado, de un padre que castiga. Recuerden ustedes también que no es casualidad que aparezca esta categoría para la práctica psicoanalítica cuando Lacan está haciendo este viraje para hablar de un cuerpo hablante más que de un sujeto. Ya un cuerpo hablante supone la dimensión virtual que sostiene un cuerpo hablante. ¿Eh? Digamos que entonces el semblante es este pasaje, es esta categoría que sirve de pasaje al último tramo de la enseñanza de Lacan, cuando propiamente Lacan está hablando del hablante ser más que del sujeto. El semblante es una categoría que se puede aplicar a todo tipo de sujeto, o sea psicótico, perverso, neurótico, y de esta manera se hace más sencillo, se hace más operativo toda la práctica clínica, toda la práctica de reflexionar sobre nuestras intervenciones y cómo nuestras intervenciones afectan en el semblante de un sujeto, que es una categoría transclínica. Al respecto, se hace interesante, por ejemplo, considerar el valor que adquiere la sombra. En efecto, ¿quién podría desconocer la relevancia de esa compañía que para bien o mal nos asiste como vivo testimonio de que nos sostiene un cuerpo? Una vez más, para el habla ser, ¿qué es más real? ¿El cuerpo o su sombra? ¿Hay uno sin la otra? ¿Se entiende?
Eh, Incluso se dicen, parecía una sombra. El tipo estaba ahí, pero su modalidad, su manera de presentarse, su presencia, que era más una ausencia, hace referencia a una sombra más que a un cuerpo vivo allí presente. Toda dimensión que estamos en lo virtual, propia del semblante. Recuerden que el semblante es simbólico imaginario, va más allá de lo meramente imaginario. El semblante también es, por ejemplo, dónde se ubica una persona en una reunión, o en el hogar. Eso forma parte del semblante. Eh, ¿Es una persona que se hace sentir, que está presente, o más bien se esconde, calla, se refugia en en el silencio? ¿Cu- ¿Cuáles son el el tono de voz que utiliza una persona? También forma parte del semblante. ¿Eh? Eh, una de las particularidades, por ejemplo, que tiene la mal llamada clínica virtual, que en realidad es clínica online, es que los objetos, el sujeto aparece en la pantalla con sus objetos. Cuando un sujeto viene a la consulta, viene solito, sin los objetos. A veces viene con objetos. Se trae un termo, viene de la calle con un vaso de café, con el celular, por supuesto, pero es distinto que cuando está en la casa rodeado de sus objetos, y ya ahí hay una diferencia enorme. Ya está, digamos, más protegido, más arrinconado, más a la defensiva, si se quiere, si se trata de un sujeto sobre todo obsesivo, que con sus objetos se defiende. Eh, a mí me tocó atender a un muchacho que estaba en Suiza, eh, era invierno, en Suiza verano y hacía mucho calor, y esta persona aparecía en calzoncillos. Eh, bueno, no era que me asustara, pero es toda una manera de presentarse. No, lo que pasa es que me estoy cagando de calor. Ya esto demuestra como y mi impresión, más allá de, no sé, desde un punto de vista del sentido común, si eso estaba bien o estaba mal, que era lo que menos me importara, que precisamente esa manera de presentarse era una manera de taparse. ¿Eh? Yo me presento como se me da la gana. Él tenía este semblante: yo soy libre, me presento de cualquier manera. Y esa cualquier manera en realidad era para ocultar, defender toda su fobia, que poco tiene que ver precisamente con la libertad, ¿sí? Entonces, una vez más, para el habla ser, ¿qué es más real, el cuerpo o su sombra? ¿Hay uno sin la otra? Por lo pronto, esta última, la sombra, no deja de ser una oportuna pregunta para lo que de la relación entre los sexos se trata. Para decirlo de una vez, más allá del sexo anatómico, hombre y mujer no son más que semblantes con que abordar la no relación sexual, ese hueco donde naufraga toda esperanza de complementariedad. Quiero que anoten este párrafo que Lacan vierte en el seminario 11, más precisamente en la página 212 del seminario 11. Anoten, dice Lacan: no hay nada en el psiquismo que permita a un sujeto, o
posicionarse como macho o como hembra. Repito nuevamente, no hay nada en el psiquismo que permita a un sujeto posicionarse como macho o como hembra. Son semblantes, semblantes que se eligen, ¿sí? Bien, ese hueco donde naufraga toda esperanza de complementariedad. No por nada, Zizek, que es un filósofo esloveno, arroja esta por demás lúcida observación sobre la castración que afecta a todo habla ser, cualquiera sea el soma que le haya tocado en suerte. El soma es lo más real del organismo, ¿eh? Entonces, no confundir lo que es el soma con lo que es un cuerpo hablante. Esto también es una pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre un soma y un cuerpo hablante? Y la diferencia es que un cuerpo hablante está habitado por la dimensión virtual. Un cuerpo hablante tiene un semblante. ¿Eh? Dice Zizek. Así pues, si la mujer no existe, el hombre tal vez sea simplemente una mujer que cree que ella sí existe. Esta es una muy valiosa y muy inteligente eh, definición que brinda Zizek sobre qué es una mujer y qué es un hombre. Esta frase que es de Lacan, la mujer no existe, por supuesto provocó mucho su momento mucha revuelo. Cuando uno comienza a desmenuzar, entiende que hay una lógica muy, muy, muy concreta, y es la siguiente. En el ser hablante hay un único universal que es el universal fálico. Nosotros hablamos, nosotros nos pensamos a partir de un semblante, que es el semblante fálico. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje está organizado en torno al, eh, a un símbolo que es el símbolo fálico, lo que Freud llama el primado del falo. No es un invento de Freud, es lo que, con lo que se encuentra Freud, con lo que se topa Freud, es este primado del falo. Cuando nosotros vamos a la cancha y gritamos arriba, fulano, mengano, abajo, vamos para adelante, bien profundo y demás. Todo esto remite al, al falo. La imagen, cuando dice el falo, la imagen, el falo en lo imaginario es un pene erecto. El falo no es el pene. El falo es un término simbólico cuyo correlato imaginario es un pene erecto. La manera de entender la realidad, ¿sí? Es a partir de este símbolo fálico. Eh, Desde los insultos, desde las metáforas, desde todo el mundo simbólico, se genera a partir del símbolo fálico. Este universal fálico hace que la mujer, por supuesto, participa de esto desde ya, eh, pero no está alcanzada del todo por el universal fálico. Tiene el privilegio de ser no todo, no toda falo, no todo fálico. Eh, con lo cual, allí hay. Esto lo vamos a ver cuando veamos las fórmulas de la sexuación. Hay todo un horizonte enorme, muy relacionado con cierto acceso
en el fin de análisis, que nos permite salir de esta suerte de cárcel o condicionamiento que es el universal fálico. Es decir, con el falo más allá del falo, con el padre más allá del padre. ¿Eh? No todo, no todo fálico. Entonces, fíjense la respuesta que da Zizek. Si la mujer no existe porque no está toda, es no toda falo. El hombre tal vez sea simplemente una mujer que cree que ella sí existe. ¿Eh? Esta es la ilusión, la ficción que sostiene a un varón, es que la mujer sí existe. Que la mujer exista significa que hay un universal femenino que se puede complementar con el universal masculino. Ese es el delirio neurótico, ¿sí? Ya habíamos dicho que también el delirio neurótico es la creencia de que mamá tiene pene. ¿Eh? Por eso los insultos revelan esta cuestión, porque que se dice hijo de puta, la concha de tu madre, son todos insultos que remiten a la castración de la madre, al deseo de la madre. Y para un hombre, y sobre todo un hombre que cree que la mujer sí existe, es decir, que me va a complementar, eh, mamá tiene pene, mamá no tiene deseo, mamá solamente me quiere a mí. Esto que parece increíble es lo que sostiene la realidad psíquica del macho. ¿Eh? Digo, por mejor persona que sea, pero la castración de la madre es uno de los nombres del trauma, tanto en un hombre como en una mujer, ¿eh? Tanto en un hombre como en una mujer. Es más, cuanto más eh, poder le otorga una mujer a un hombre para luego pelearse con ese hombre, el señor que vive con ella puede ser un imbécil o un canalla o un inútil, sin duda, pero el poder que le atribuye una mujer a ese imbécil, a ese canalla o a ese inútil, eh, para luego pelearse y serrucharle el piso y mostrarle la falta, que es típico de la histeria, tiene que ver precisamente con este rechazo a la castración, ¿eh? Que emerge sobre todo por el lado de la castración de la madre en el sujeto neurótico. Bien, dicho esto, continuamos. El semblante es una suerte de velo dispuesto para ocultar una nada. Esto también, pregunta de examen, en definitiva, una máscara que por cubrir no deja de mostrar. Esto es muy importante. Una máscara que por cubrir no deja de mostrar. Secreto de toda seducción, cualquiera sea el semblante elegido por un sujeto en la comedia que da cita al encuentro con el otro sexo. No por nada, el falo es el semblante que por excelencia construye ese juego de miradas, presencias y ausencias, obstáculos y permisos, a través de los cuales el pudor desliza las claves por donde lo real de los cuerpos se viste de deseo. Hoy vivimos en una época donde los semblantes, sobre todo en especial por la proliferación de pantallas, las redes sociales, la inteligencia artificial y demás, donde los semblantes cada vez se empobrecen más y se reducen a una mera cuestión imaginaria, una imagen que está en las pantallas y por lo cual lo simbólico se empobrece, ¿eh? Lo simbólico se reduce entonces a meras imágenes.
Por ejemplo, me pregunto si series como Adolescencias, no sé si tuvieron oportunidad de verla, esta serie que se hizo tan famosa, creo que el año pasado, donde hay un chico de 12 años que mata a la nena que a él le gustaba. Eh, la confusión llega tanto que un puber no sabe bien si el que comete determinado acto es el que está en la pantalla o es efectivamente el sujeto con presencia, eh, con presencialidad. ¿Sí? Y esto es una pregunta que vale la pena sostener porque hasta dónde un sujeto sumido en las pantallas, encerrado en su cuarto, atormentado por el bullying digital y por los mandatos que el entorno digital respecto de ser influencer, de ser brillante, de triunfar y demás, hace que no pueda distinguir entre la, la- el online de las pantallas y la virtualidad del mundo presencial. Entonces, el semblante es una suerte de velo dispuesto para ocultar una nada. Un segundo, por favor, que esto está sonando. Acá estamos, un buen ejemplo de lo que es la interrupción. Perfecto, seguimos. En definitiva, una máscara que por cubrir no deja de mostrar. Secreto de toda seducción, cualquiera sea el semblante elegido para un sujeto en la comedia que da cita al encuentro con el otro sexo. ¿Eh? Fíjense, eh, ahora no se está utilizando tanto el término, pero hasta hace un tiempo se hablaba mucho de la previa, se sigue hablando de la previa antes de la salida propiamente dicha, incluso entre los adolescentes. Lo que pasa es que ahora como están tan con las pantallas, pero puede haber previa propiamente en las pantallas, qué te vas a poner, qué vas a usar, qué vas a, eh, quiénes van. Todo esto es una confrontación entre los semblantes. Pero no, uno podría decir, bueno, en el campo femenino esto es evidente porque hay algo del folclore femenino muy típico de juntarse entre mujeres y confrontar semblantes respecto de la ropa, qué vas a usar, se prestan cosas, bueno, y todo un tránsito de discusiones o de complicidad o de amorosidad, en fin, depende eh, que también se puede dar en el ámbito de los varones, aunque con otros folclores, ¿no? Evidentemente. Y la rivalidad también juega allí en uno y otro campo, por supuesto. Pero diría que el tema de la previa es un tema paradigmático para preguntarse qué es un semblante. ¿Con quién voy? Ya eso forma parte del semblante. ¿Quién, dicho en términos neuróticos, quién soy cuando estoy acompañado de tal o cual? ¿Eh? Eh, Recuerdo que en el Hospital Álvarez, donde trabajé más de 15 años, en el hospital de día, había un taller de teatro. Eh, el teatro es un recurso simbólico enorme, se pueden imaginar una escena, este, sujetos representando tal o cual personaje. Y recuerdo que estábamos en la sala que
eh, cuyo diseño incluía las puertas de los consultorios. Mientras estábamos haciendo determinada escena o determinada obra construida por los propios pacientes, salía de un consultorio un paciente y atravesaba el escenario sin prestar atención en lo más mínimo a que allí estaba transcurriendo un drama, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el sujeto esquizofrénico no carece de semblante, carece de semblante, entonces esa pobreza simbólica no le permitía advertir que allí había una escena. El teatro es un muy buen ejemplo de lo que son, de lo que es adoptar semblantes, ¿eh? Y de alguna manera nosotros actuamos en nuestra vida todo el tiempo. Tenemos un semblante de padre, un semblante de marido, un semblante de esposa, un semblante de hija, y demás. ¿Sí? De hecho, bueno, una intervención, po- ponerle sobre a una paciente de 60 años, decir, seguí siendo hija, entonces, y de pronto alguien puede ubicar desde dónde se está plantando frente a determinadas demandas o determinada manera de pensar alguna situación. Esto es el semblante. Eh, Quizás recordé esto por lo de la comedia, ¿eh? Lacan habla de la comedia de los sexos. No por nada, el falo es el semblante que por excelencia construye ese juego de miradas, presencias y ausencias, obstáculos y permisos a través de los cuales el pudor desliza las claves por donde lo real de los cuerpos se viste de deseo. Y diría que un escenario privilegiado de los semblantes es la fiesta, ¿eh? En la fiesta uno se prepara para mostrarse en el mercado erótico y jugar su suerte de una u otra manera, de acuerdo al deseo más o menos asumido que cada sujeto eh, lleva consigo. Eh, y es de risa porque uno dice, qué bueno, te vas a una fiesta, que te diviertas. Y en realidad, cuidado, porque en la fiesta es para muchos sujetos es una suerte de examen, es una muy exigente, precisamente por este juego de, de miradas y este examen frente al otro que acontece en el mercado erótico, todo el segmento, uno podría decir, segmento puber adolescente. Esto se muestra de una manera paradigmática, pero en realidad se extiende a todos los intervalos etarios, ¿eh? Una reunión, una fiesta, ni hablemos lo que son las fiestas de fin de año y todo eso, donde se suscita todo tipo de desastres, porque el contenido emocional es tan enorme eh, que, bien, muchas veces las cuestiones se desbordan. No sé cómo les va a ustedes con las fiestas de fin de año, pero por suerte todavía falta mucho. Bueno, según Silvia Tendlars, el falo así planteado queda articulado a la negatividad
propia del deseo y de la castración. El ser se inscribe del lado del semblante y ambos se oponen a lo real y al mismo tiempo el ser no se opone al parecer, sino que se confunde con él. Exactamente. ¿A qué me parezco? Che, pareces un, ¿no? El velo ocupa así un lugar esencial en la medida en que esconde, disimula la castración, el velo mismo cubre la nada que somos. Lo cierto es que en 1972 Lacan inventa el neologismo paretre para dar cuenta de esta condición por la cual un cuerpo que habla es un puro ser de semblante. Un análisis ajusta los semblantes, un análisis ajusta los semblantes de forma tal de brindar cierto bienestar al sujeto. Un análisis permite una distancia de los semblantes. El el sujeto neurótico está identificado al semblante, cree que es un semblante. El sujeto neurótico cree en el ser. Soy, soy esto, soy aquello, soy. Un análisis permite disolver esta consistencia del ser para, en su reemplazo, apropiarse de los rasgos, apropiarse de las notas del deseo, donde allí sí a alguien ya no le importa tanto la cuestión del ser, sino qué quiero. Algo muy difícil de encontrar en cada situación, en cada escena de lo cotidiano, qué quiero, ¿En? ¿Qué deseo, a mí cuál es mi interés aquí, por dónde va, qué es lo que a mí me mueve. Cuidado, hay que diferenciar el deseo de las ganas. ¿Eh? Las ganas, con todo respeto por las ganas, pero las ganas es algo meramente imaginario. ¿Eh? Cuando ustedes están, no, no tengo ganas, no, me cansa, qué sé yo, y demás, cuidado, porque esas ganas pueden estar bloqueando, tapando lo que hay un deseo. De hecho, así como se dice, el hambre viene comiendo, eh, uno empieza a estudiar o uno empieza a escribir o uno empieza a leer y de repente emerge el deseo. Hay que, en fin, las ganas es algo muy imaginario y de lo cual a veces hay que desconfiar. Bien, lo cierto es que en 1972 Lacan inventa el neologismo paretre para dar cuenta de esta condición por la cual un cuerpo que habla es un puro ser de semblanza. Un segundo, voy a tomar un vaso de agua porque estoy exhausto. Seguimos.
Mateo, Profesor, disculpe, le hago una consulta que preguntó Javier en el chat. Seguramente no puede preguntar él porque está en el trabajo. ¿Cómo se relacionan fantasma y semblante en tanto aparecen en relación al objeto A? Es la pregunta de Javier. muy buena pregunta, Javier. La diferencia es muy sutil, pero abre un horizonte muy amplio. El fantasma es una maquinita de interpretar. Interpreta el deseo de una manera sufriente. El fantasma, podríamos decir que el fantasma es el aparato anímico, ¿eh? Todo el mundo de fantasías que se constituye a partir de la marca traumática que porta un sujeto en su cuerpo. Eh, el fantasma tiene una dimensión simbólica, imaginaria y real. Eh, eh, Pegan a un niño es el claro ejemplo de un deseo tramitado de manera sufriente. Sin embargo, el semblante, el fantasma, eh, si bien condiciona eh, la, la formación o la adopción de un semblante, se diferencia eh, del mismo, sobre todo en la función que cumple el semblante, que es la de velar una nada. El, sembla- el fantasma interpreta, el semblante vela. Me parece que este es el punto clave para entender la diferencia. El semblante está para velar una nada y el fantasma interpreta eh, el deseo de una manera sufriente. Podríamos decir también que el fantasma está al servicio de velar el trauma, pero sin embargo, eh, el semblante, por constituir el cuerpo, eh, pone más de manifiesto esa función de velar. Sí, un semblante constituye el cuerpo. Me parece que esto es el punto clave. ¿Eh? Esta también es una pregunta de examen eh, y que es muy importante. Sí, el semblante, la función del semblante es constituir un cuerpo por medio de velar una nada. Y el fantasma es una maquinita de interpretar constitutiva del aparato anímico. Bueno, Hola, buen día, profe. hola Pablo. Bueno, esta última parte de el semblante constituye el cuerpo por medio de velar una nada. Sí, Abre pie a una pregunta que lo vengo dando vuelta, dando vuelta. ¿Qué ocurre en relación a... eh, anteriormente había mencionado que en la esquizofrenia se cae el semblante porque el sujeto no tiene una economía libidinal organizada. ¿Qué sí. ocurre en el sujeto autista? Bueno, tenemos el, el problema interesante de que hoy hablamos de espectro autista. Ajá. Entonces, las, eh,
las manifestaciones de ese espectro autista conforman un abanico muy distinto. ¿Eh? Ok. Qué sé yo, ahora me acuerdo de esta chica Greta Thunberg, no sé si la han oído nombrar, es una sueca que organiza movidas políticas impresionantes, más allá de cualquier consideración que uno pueda adoptar respecto de estas iniciativas. Uno diría, caramba, esta chica es autista y sin embargo está totalmente incluida en el lazo social. Es capaz de movilizar manifestaciones, masas, inquietudes, emprendimientos, y sin embargo, la en fin, es un autista, dicen. Y tenemos autistas que no pueden salir de su casa y apenas pueden comer, se les cae la comida de la boca, eh, en fin. Eh, Es muy difícil pensar entonces qué sucede, de qué autista estamos hablando cuando hablamos de autismo, porque el espectro autista es enorme, incluso ahora hay como toda una moda de que parece un chico que se rehúsa a hablar y bueno, ya le enchufan el- la etiqueta de autista. Eh, pero mi impresión es que en este punto esquizofrenia y autismo se asemejan respecto de la cuestión del semblante, que un autista no tiene conformada la realidad virtual de su cuerpo. Esto. Bueno, de hecho, un autista se pega, se golpea, eh, se pegan contra la pared, cabezazos enormes, cosas muy estremecedoras. Entonces, te diría eso, Pablo, que tanto en la esquizofrenia como en el autismo, que en muchos casos es difícil discernir, la realidad virtual del cuerpo no está conformada. Y un semblante es la conformación de la realidad virtual de un cuerpo. Le sigo respondiendo a Javier, ya de paso. Perfecto. Sí, 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 porque a ver, hace rato venía dándole eh, la vuelta a esa pregunta, sobre todo cuando Sí, hablábamos de la angustia, ¿no? De que el semblante, en la angustia el semblante se disipa y todo lo demás. en la angustia, no, dijimos en la esquizofrenia. en, en No, la, y en la en la angustia depresión. en la angustia el semblante se disipa, que es verse reducido al propio cuerpo. Es un poco lo que tengo anotado sobre la... Ah, sí, eh, sí, está muy bien. Desde ahí claro. sí, Y perfecto. ahí también ya lo asociaba como en la angustia del sujeto autista, por ejemplo. Eh, Bueno, hay que ver eh, si en el sujeto autista o en el sujeto eh, psicótico podemos hablar de, de angustia, tal como hablamos en la neurosis, que es propiamente la angustia señal. eh, O tenemos en el sujeto psicótico la angustia automática, donde todo el afecto está descargado en el cuerpo, donde no hay tramitación simbólica de la angustia. La angustia automática también puede estar, son los famosos ataques de pánico, pero más propiamente podríamos pensar que en la psicosis que el sujeto psicótico carece de la angustia señal que moviliza el trabajo psíquico. Eh, Hay una angustia que paraliza, que es la angustia eh, instituida, así la llama Miller, y la angustia instituyente es la angustia que moviliza, ¿eh? que, que hace que alguien pida ayuda, que alguien se proteja, que alguien huya. Esto lo explica
muy bien Freud. Eh, la angustia de verse reducido a su propio cuerpo es una angustia, a mi modo de ver, que eh, más cercana de la angustia automática. ¿Eh? Y que Lacan, lo dijimos en la clase pasada, y te agradezco, Pablo, por traerlo, eh, porque la angustia, sí, la angustia de verse reducido a su propio cuerpo es una angustia más cercana de la angustia automática. ¿Eh? De hecho, ahora que comentás esto, me parece que el sujeto que está en la pantalla, rodeado de sus objetos, más confortable y demás, tiene menos chance de angustiarse. El sujeto que viene con su cuerpito a la consulta carece de esos objetos, eh, y ahí hay toda una zona que depende de cómo se planta el analista, puede ser aprovechada porque un análisis transita a partir de la angustia. ¿Eh? Yo, Eh, eh, en referencia a esta última parte, que cuando menciona los objetos y demás, lo pensaba en referencia a la alusión al aforismo atribuido a Heraclito, ¿no? De que uno nunca se baña en el mismo río dos veces, porque el río no es el mismo ni el sujeto tampoco, algo así. Está muy Entonces eso bien eso, lo está muy relacionaba bien, con el autismo. está muy bien eso. Me desconcertaste porque dijiste Heraclito, es Heráclito, pero está divertido, ¿no? Llamarlo Heraclito también. Sí, sí, Bueno, lo nombré rápido. podríamos decir que para un sujeto angustiado, ese río es el mismo. Cuando el techo es nada más que un techo, entonces estás sumido en la angustia. Cuando los objetos son solamente objetos y que no te remiten a toda una cadena de asociaciones, entonces tú pasás a ser un objeto. Estás más cerca de la angustia automática que de la angustia señal. Está muy linda la asociación con Heráclito. Gracias, profesor. Bueno, nos queda muy poquito. En el Atolondra dicho, Lacan señala que el dicho primero, idealmente espontáneo del analizante, solo tiene sus efectos de estructura en tanto parsea. Es decir, dicho de otra manera, que la interpretación haga aparecer. Eh, sí, un ser de semblante está más del lado del parecer que del ser. Exactamente. Es decir, que la interpretación haga presente en el habla ser su condición de puro semblante. Bueno, esto es la función de un análisis, que un sujeto eh, advierta los diferentes semblantes que de una u otra manera porta en su vida cotidiana y qué semblantes le sirven y qué semblantes le traen eh, malestar. Por eso en un análisis se ajustan los semblantes, y para que un sujeto pueda tomar distancia de sus semblantes y elija cuál de ellos le sirve según las circunstancias y según lo que su deseo le propone. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Yo, otra vez, no había comprendido bien la parte en donde habla sobre el cuerpo o su sombra. ¿Y qué es lo No, que de eso no entendiste, Pablo? y realmente no estuve muy atento en esa parte, por lo tanto no puedo, o sea, me interesó la vez que lo leí, no lo entendí, no lo entendía, y bueno, y esta vez cuando lo explicó tampoco la pude casar. Bueno, tanto el cuerpo como su sombra participan de la dimensión virtual. Este es el punto. Ok, ok, ahí me quedó. Bueno, incluso la Gracias. sombra tiene todo un horizonte simbólico enorme, por lo que asocia con los fantasmas, o con lo poético, o con el ensueño, o con la noche, eh, con la alteridad que nos habita, pero todo pertenece a la dimensión virtual, a la dimensión... eh, para, para completar la respuesta a Javier, eh, recuerden que el semblante es una categoría que abarca todas las instancias del psicoanálisis, excepto el síntoma, ¿eh? Excepto el síntoma. Porque el síntoma, eh, y uno podría decir desde aquí que el fantasma participa de la dimensión del semblante, porque es una construcción, pero el semblante es algo muy abarcativo, ¿eh? Ahora, a nosotros lo que nos importa es que el semblante construye un cuerpo. Y el seminario 18, el título del seminario 18 de un discurso que no fuera del semblante, dice entonces que todo lo que es el mundo discursivo participa del semblante. En este punto, Javier, el semblante abarca más que el fantasma, ¿eh? Estaba pensando en el yo-ye y en el yo-moi también acá, en este punto, ¿no? El semblante como mucho más relacionado con lo que nosotros mostramos, digamos, con lo que nosotros actuamos, el rol, lo que se deja ver, lo que se quiere mostrar, completar, digamos, lo que no, ese agujero de la ausencia del objeto A que no se logra. El objeto A es un semblante también. Lo único que no es semblante es la cara real del síntoma, ¿eh? Acordate que el Y en el esquema lambda está junto con el otro y junto con el padre y con el ideal. El yo y el moi están en el eje imaginario. Pero
ambos están en la categoría del semblante, porque son producidos por el discurso. Eh, en cambio, la barra que está en el SDA barrado, es la cara real del síntoma, eso no forma parte del semblante. ¿Te acordás en el grafo del deseo, el SDA barrado, Sí, en sí, el sí, sí, esquema sí. lambda, el SDA barrado? ¿Por Sí, qué? ¿Por qué? Porque esa barra es la barra del trauma, sí, 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 totalmente. El es la síntoma. barra del síntoma, es la barra de la división subjetiva. Y ahí lo fantasmático cobra una dimensión más importante, ¿o no? Bueno, fantasmáticos se origina a partir de allí, Claro, como respuesta a la angustia que origina el trauma. claro. Bien. Bueno, nos estamos viendo el viernes que viene. Que tengan una linda semana. Hasta luego. Igualmente, profesor. Hasta Igualmente, luego. profe, hasta luego. Chau, chau. Luego, profe.